Saludos mis amados hermanos y amigos, feliz día de los enamorados, feliz día del amor y la amistad. Este es su hermano Tony Santiago. Espero que estén bien, espero que estén en salud y que Dios les bendiga grandemente. En el día de hoy quiero hablarles acerca del amor, el noviazgo y el matrimonio. El amor, el noviazgo y el matrimonio. ¿Qué aconseja la Biblia? ¿Qué aconseja la palabra de Dios acerca de este tema tan importante? Que por cierto les comento que es algo un poquito difícil de explicar, pero es una bonita experiencia. Es una bonita experiencia estar enamorado. Yo me acuerdo 37 años atrás, 38 años atrás. Y le doy gracias a Dios por mi esposa. Soy un hombre feliz. Gracias a Dios por eso. Yo espero que si ustedes le preguntan a ella les diga lo mismo. Yo me casé con mi esposa para hacerla feliz, no para hacerla sufrir, no para atormentarla. Para eso que se hubiese quedado con sus padres. Cuando uno se casa con la idea de ser feliz, de ser triunfante, de tener hijos, de tener una familia, un hogar y asegurarse de que esa mujer sea la mujer más feliz del mundo. Uno trata, no es posible, pero uno trata. Y por supuesto la mujer trata de que ese hombre sea el hombre más feliz del mundo. Y yo soy el hombre más feliz del mundo, gracias a Dios y gracias a mi esposa que el Señor me regaló. El programa de hoy es algo, esto es para animar, esto no es otra cosa sino que es para, diríamos, para fortalecer la amistad y bueno, todas esas cosas, para fortalecer la amistad en el matrimonio. De eso es que se trata esta conversación que voy a tener con ustedes para el Día del Amor y de la Amistad, a mantener el amor de parejas, vamos a decirlo de esa forma. Pero gracias a Dios porque puedo hablar por mi experiencia. Yo sé las altas y en las bajas. Como dijo alguien, con viento y marea, en las luchas y en las pruebas, uno tiene que seguir adelante confiando en que Dios nos va a dar la victoria, porque Dios fue el que estableció el matrimonio. Dios fue el que creó el matrimonio y Él tiene todas las respuestas a nuestros problemas. Es como el que se inventó el carro. Vamos a decirle carro Ford, por no decir otro. Pues ese señor Henry Ford tiene las respuestas mecánicas cuando esos carros se dañan, porque él fue el que lo inventó, ese vehículo, ese carro. De igual manera Dios, la idea del matrimonio fue dada por Dios y Él tiene todas las respuestas y están aquí también en la Biblia. La palabra de Dios, aquí están todas las respuestas que nosotros necesitamos y Dios quiere matrimonios fuertes, Dios quiere matrimonios saludables, eso es lo que Dios quiere, matrimonios fuertes, matrimonios saludables, y de eso es que vamos a hablar un poquito. Yo mayormente lo que voy a hacer es leerle la Biblia. Leerle la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de las parejas? ¿Qué dice la Biblia acerca de las parejas? Eso es importante, está aquí en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? O sea, el matrimonio según la Biblia. Porque ahora, hoy en día, ustedes saben que las personas están viviendo juntas, no se casan, sino que se van a vivir juntas. También en la cultura y en los días que nosotros estamos viviendo en la televisión, etcétera. Vemos parejas casándose del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero bíblicamente, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de este amor de pareja? El amor, el noviazgo y del matrimonio. Versículos bíblicos. Vamos a leer versículos bíblicos. Voy a leerles rápidamente para que tengamos alguna idea y después seguimos hablando. Siempre la Biblia es importante. Es lo más importante en realidad, porque es la base sólida que nosotros podemos cimentar una amistad sincera, que perdure, una amistad de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 19? Apúntelo por ahí.
San Mateo capítulo 19, está aquí en la palabra, versículos del 4 al 6. Así dice la Santa Biblia. Jesús respondiendo y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, la palabra de Dios es clara, está aquí bien clara, que dice: varón y hembra los hizo. Ese es el primer punto. El número 2, tienes que dejar al papá y la mamá e irte a tu casa. Eso es lo que dice la Biblia. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces el otro punto es: así que no son ya más dos, dice la Biblia, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, ya no son dos, ya son uno. Una mente, un corazón, un propósito, una meta, una determinación. Claro, yo entiendo perfectamente, y no es necesario decírselo, que a veces surgen cosas en la vida, que hay muchos matrimonios que han tenido que terminarse, que se han divorciado, y eso hay en la iglesia y fuera de la iglesia. Esas cosas suceden. O sea, la idea original de Dios es que sea hasta que la muerte los separe. Pero surgen cosas bíblicas que uno puede dejar a su esposo o su esposa y casarse con otra mujer, pero yo no voy a entrar en ese detalle hoy, porque vamos a hablar acerca de el amor, el noviazgo y el matrimonio. Y es importante. En el libro de Efesios, donde nos habla, ¿verdad?, acerca de someterse los unos a los otros. En otras palabras, aquí el grande Dios. Nosotros las parejas nos vamos a amar y respetar como manda la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Efesios? Efesios capítulo 5, del versículo 21 al 33. Así que voy a leer mucho, pero está en la palabra de Dios. Usted léalo con calma en su casa. ¿Qué dice la Biblia? En Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33, dice de la manera siguiente en la Santa Biblia: someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es importante. Sométase cada uno en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, hasta ahora lo que nos está aconsejando es que las casadas estén sujetas a sus maridos, que el marido ame a su esposa, a su mujer, y el ejemplo que nos da es a nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por la iglesia, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Ahora dice el versículo 28, así que los maridos deben amar
Nuevamente dice que la responsabilidad del hombre es amar a su mujer como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y mire que nosotros nos cuidamos y nos amamos. Pues como nosotros tanto nos amamos y nos cuidamos, debemos cuidar también a nuestras esposas. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo o a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces dice aquí el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso está en la Biblia, en la palabra de Dios. Vuelvo a leer el versículo 31 del capítulo 5. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces aquí termina diciendo, grande es este misterio. Así que eso es un misterio. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, que así como la iglesia y Jesucristo están unidas, el esposo y la esposa deben estar unidos. Dice, grande es este misterio. Entonces, por último, dice el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Vuelve otra vez a darle un consejo al hombre. Amen a su mujer como a sí mismo. Y a la mujer le dice, y la mujer respete a su marido. Entonces Dios nos dio a nosotros los hombres algo, yo no sé si llamarle orgullo, posiblemente la palabra sea orgullo, pero no es la mejor palabra. Es que se me escapan las palabras. Dios nos dio a nosotros los hombres algo especial que se llama respeto. A nosotros nos gusta que nos respeten, a los hombres. Y por el otro lado de la moneda, nosotros debemos de amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Entonces a veces se vira la tortilla, ¿verdad? Como decimos, es lo contrario. La mujer respeta al hombre y el hombre ama a la mujer. Y debe ser lo contrario. La mujer debe respetar al hombre y el hombre amar a la mujer. Aunque las dos cosas van intercaladas. Pero bueno, he dicho todo esto para decirles a ustedes que la palabra de Dios nos da el consejo a nosotros de cómo nosotros debemos de amar a nuestras esposas, cómo debemos cuidarla, protegerla, hablando acerca del amor y del noviazgo. Les voy a decir brevemente cómo o cuándo fue que comenzó el día de San Valentín, o el día de los enamorados, o el día del amor y la amistad, para que ustedes tengan una idea, una breve historia. El emperador de esos tiempos, en aquellos tiempos que ahora se me escapa el nombre de la memoria a mí, prohibió que los soldados se casaran. Él creía que serían mejores soldados de esta manera, si no se casaban. Entonces el sacerdote Valentín desafió las órdenes de ese emperador, pues él las creyó injustas, sinceramente, y comenzó a casar en secreto a los soldados. Entonces Valentín fue arrestado por eso y fue condenado a muerte. La historia es larga, yo solo la estoy haciendo bien breve. Y fue condenado a muerte. Mientras él esperaba su muerte, le dio clases o lecciones a la hija de unos prisioneros, y esta muchacha era ciega. Y por cierto, el padre de esa muchacha, tengo entendido que era un juez. Entonces le daba clases en privado a esta muchacha que era ciega. Y por cierto, él le pidió a Dios que ella recuperara la vista, lo cual Dios lo hizo. Sucedió un milagro y esta muchacha recobró la vista. Pero antes de morir, él le escribió una carta a esta joven, que por cierto se llamaba Julia, y pidiéndole que se mantuviera cerca de Dios, etcétera, dándole un consejo. Le escribió esa carta. Y a la parte de abajo de esa carta le puso la firma de él, de su nombre. Le dijo, firma de tu Valentín. De tu Valentín. Entonces al día siguiente, por supuesto, lo ejecutaron.
Y algunas personas dicen que muchos historiadores que escriben estas leyendas dicen que posiblemente hasta que él se enamoró de esa muchacha que se llamaba Julia. Entonces, el 14 de febrero del año 494 comenzó a celebrarse el día de San Valentín, porque por supuesto era algo católico, era algo cristiano, y los católicos ya ustedes saben que le ponen santo o san a muchas personas, pues le pusieron San Valentín y a ese sacerdote, y desde ahí en adelante el 14 de febrero del año 494 se celebra el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad, y ellos le llaman también el Día de San Valentín. Mis amados hermanos, hasta aquí el programa de hoy, el amor, el noviazgo y el matrimonio. Le he leído muchos pasajes bíblicos, espero en Dios que Dios les bendiga grandemente y que sean muy felices. Saludos de mi parte y de mi esposa, esperando que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hablo para ustedes, su hermano y su amigo Bonnie Santiago. Hasta la próxima.